Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos al primer Historiando 2024. De verdad es un placer tenerlos aquí. Y empezamos con Víctor Hugo. ¿Por qué? Porque así a veces se nos van ocurriendo los temas y porque yo fui a Besançon, que es la ciudad en donde viví junto con mi esposo unos cuantos años, y ahí nació Víctor Hugo. Entonces dije, pues, ¿por qué no? Ya había yo ido a la casa natal, pero no con esta, digamos, esta visión de contarla después o de hacer un trabajo posterior. Así es que en diciembre me acerqué nuevamente a la casa y ahí hice algún recorrido tomando notas para recordar, ¿no? Toda la cuestión de su lugar de nacimiento. Y bueno, pues Guillermo y Lupita dijeron que sí, lo cual se los agradezco porque creo que podemos aprovechar esto y siempre intentamos que los historiandos sean como muy ricos, ¿no? Que traigamos algo realmente de valor. ¿Cómo están Guillermo y Lupita? Bueno, Lupita ya por ahí estaba. No, Guillermo, no, ¿cómo ya muy estás? bien. Hola, hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues como hay un montón de cosas, ¿qué les parece si empezamos ya? ¿Sí? Sí, Bien, voy a poner mi pantalla compartida para que ustedes puedan ver. La casa natal es una preciosidad y voy a ir contándoles cómo está ahora. Evidentemente no es como estaba cuando nació Víctor Hugo en la parte de adentro de la casa, pero lo que es la fachada, se van a dar cuenta de que sí, de que está tal cual como aparecía cuando nació Víctor Hugo. Y al lado tenemos dos construcciones muy interesantes. Al lado tenemos una catedral de Saint-Jean, que es preciosa, tengo una foto del interior, y bueno, esa sería enfrente. Y al lado de la casa tenemos el Museo del Tiempo. ¿Por qué? Porque Besançon es una ciudad que hace frontera prácticamente con Suiza y es conocida también por la relojería. De hecho, tiene ahí una universidad. Si quieres ser relojero, vete a Besançon. Entonces, es un entorno muy bonito de montaña, de río, de una actividad cultural enorme. Ahora tiene esta ciudad unos 125,000 habitantes, plus suma más o menos, pero antes, en el tiempo de Víctor Hugo, era una ciudad muy importante por dos motivos. Una, tendía a tener militares, de hecho está todavía toda esta construcción militar en la ciudad, todo el alojamiento y tal. El padre de Víctor Hugo era militar, de ahí que vivían en Besanzón. Y la segunda, posterior, industria, ¿no? Industria de la seda, además. Entonces, vamos a adentrarnos ahora sí a lo que es la casa natal de Víctor Hugo. Espero les guste y por favor revisen si sus micros andan por ahí cerrados, ¿sí? Bien, pues vamos allá. Esta es la casa. Tan, tararán. Ahí les va. Y al final les voy a poner un pequeño video que hice estando allá para que se den una mejor idea de cómo es. Voy a hacerla un poquito más grande y ahora sí lo tenemos. Bien, pues sería su casa natal el inicio de todo, ¿verdad? Aquí tenemos la placa que está arriba de la misma construcción, la vemos aquí, y el año y el día y febrero, ¿no? La fecha exacta del nacimiento de Víctor Hugo. Bien, aquí tenemos lo que es la fachada, la podemos ver en la parte de abajo y está precisamente la puerta de entrada a la casa natal. Del lado derecho, más adelante les voy a dar una información muy curiosa de lo que hay ahí, no van a creerlo. Y del lado izquierdo tiene como una especie de cafetería bar, ¿no? Que está abierto al público, no tiene que ver con la casa natal. La casa natal, digamos que es este centro, ¿no? De la construcción que tiene los 3 pisos y los dos superiores con ventanales amplios y grandes, ¿de acuerdo? Más adelante verán lo que es esto de la derecha, les va a sorprender. Bien, es el número 140 de la Grand Rue, de la gran calle o de la calle principal de Besançon. Es un edificio, como están viendo abajo, de 3 pisos, con unos altos ventanales que estando dentro, incluso en invierno, se llena
de luz el interior. La piedra, como verán, es bastante clara, es propia de toda esta región francesa, y en el piso que da a la calle está una hermosísima vitrina de una farmacia de los tiempos de Víctor Hugo. Fíjense cómo está aquí, es esta foto central, ahí la pueden ver. Tienen todavía los tarros de porcelana sobre los expositores viejos de madera, de roble, y bueno, en la parte de abajo entonces estaba la farmacia y Víctor Hugo nace en el primer piso de esta construcción, ¿de acuerdo? Es un edificio elegante, era un edificio que podría considerarse burgués, su padre también militar, tenía una buena posición y entonces pues, se considera como un buen sitio para vivir, ¿sí? Aquí nace una noche de invierno de 1802, precisamente el 26 de febrero, y escuchan en el primer piso el primer grito del escritor. ¿Qué dice la madre? ¿Qué anota su madre en el diario que lleva después del parto? Il n'est pas plus long qu'un couteau. No es más grande mi bebé que un cuchillo. Una manera muy simpática y original de describir a su recién nacido. Era una cosa chiquitina. Bien, pues aquí tenemos entonces la entrada, que ahora es digamos, uno de los museos, el otro está en París y se los va a transmitir Lupita. Estas, digamos, adornos de las calles son colindantes a las casas de Víctor Hugo. Les tomé la foto porque me parecen preciosas estas estructuras. Y bueno, la farmacia Barat, que es la que les comento, que sigue estando, pero ahora, por supuesto, no es un comercio abierto, quedó solamente expuesta con todos los divinos tarros, ¿no? De una farmacia, de una botica, y arriba tenemos el primer piso. Vamos a ver quién entró y no. Ah, bueno, a ver, a Lynn Blanc la vamos a silenciar, a Lupita también la vamos a silenciar, a Cristina Celis también, a Ernesto Gutiérrez también y a todos los que hagan ruido. Dios de la vida. Bueno, entonces aquí tenemos a la casa. Es la verdad una verdadera belleza. Ahora vamos a entrar a ella, ¿sí? Y lo primero, lo que nos recibe la casa en ese espacio lleno de luz gracias a los ventanales, son unos cuadros que representan a la madre que está en este primer plano, que es más bien como un grabado a lápiz, ¿sí? Después tenemos al padre vestido como militar, era militar y además era soldado de Napoleón, y en esta parte tenemos a la madrina. La madrina se llamaba María. En Francia tienen una, digamos, costumbre que suelen ponerte el nombre de tu madrina o de tu padrino, en este caso de la madrina. Entonces, no sé si ustedes sepan que Víctor Hugo en realidad se llama María también, gracias a la madrina. ¿Ok? Y bueno, lo primero que dice Víctor Hugo y que está aquí y forma parte del discurso de apertura del Congreso Literario Internacional es lo siguiente. Se los voy a traducir lo más textual posible. Dice, la luz siempre, la luz sobre todo, la necesidad de la luz. La luz está en el libro. Abre el libro todo grande. Déjalo iluminarse, déjalo que se haga. ¿Qué que vous soyez? ¿Qué necesitas cultivar, vivir, edificar, atender, a pasar? Los libros sobre todo. Deja que los libros multipliquen las escuelas. Las escuelas son los puntos luminosos de la civilización. Bueno, los leí al modo de ordenarlo en español, pero esto es parte de un discurso que él da y veremos más adelante con Guillermo que realmente él hace un cambio de vida, un cambio social y político en su vida radical, ¿sí? De ser bastante, digamos, cercano a la costumbre, a Napoleón y a lo que en ese entonces se regía, cambia totalmente. Entonces, ya estamos viendo por dónde van los tiros. Siempre va a referirse a la educación, a la pobreza como la peor de las cosas que pueden sucederle al hombre, y no solamente la pobreza económica, sino la pobreza cultural, ¿sí?
y a la igualdad. La infancia, tuvo una infancia bastante buena, con acceso a la educación, de hecho lo mandan, queda, y es también una costumbre en estas regiones en Francia, queda como un interno, un alumno interno en uno de los colegios, y bueno, transcurre apaciblemente. Un dato que no sé si ustedes sabían es que gracias a la profesión de su padre, vive 2 años en Madrid. Pero bueno, vuelven, ¿no? Es nombrado el padre comandante general de Napoleón, ¿sí? Y ya decía el pequeño escritor de una profesión literaria muy temprana: quiero ser Chateaubriand o nada. O sea, es como si nos ponemos así de, quiero ser de los meros meros, o mejor, no quiero ser nada. Y vaya que lo logró. Bien, otra parte de la casa que es muy interesante es esta, que se refiere a todo lo que él escribió contra la miseria. De ahí vienen Los Miserables, una de sus grandes obras, ¿sí? Y aquí vamos a ver que si tomamos atención a lo que dice, lo que escribe en su obra, con independencia de los personajes o de la misma trama, hay mensajes muy claros en referencia a la educación, ¿sí? Primero dice, ¿cuál es el gran peligro de la situación actual? La ignorancia. La ignorancia es todavía más peligrosa que la miseria. Fíjense cómo lo compara y de qué manera magistral, ¿no? Denme un segundito que voy a silenciar a Sabrina y ahí sí me la voy a pasar. Fíjense, si ustedes han leído ya la obra de Los Miserables, tenemos un personaje, Fantine, ¿no? Es la madre, que dice él en la misma obra: ¿qué es esa historia de Fantine? Es la sociedad comprando a una esclava. ¿A quién? A la miseria. ¿Se dan cuenta entonces cómo empieza ya él a hacernos entender que en realidad la miseria tiene que ver con la ignorancia con la falta de educación? Es decir, descubre todo un problema social en ese entonces, y lo que es maravilloso en Víctor Hugo es que ese problema social es universal y atemporal. Es decir, es algo, su literatura y el tema que toca, el núcleo del tema que toca, es algo que nunca va a pasar, nunca va a dejar de ser, ¿sí? Bien. En 1849, ya como diputado de la Asamblea Nacional, se posiciona entonces a favor de una educación libre y laica, pero él ya venía hablando sobre ello desde mucho tiempo atrás. Vamos a ver quién pasó por esta casa. Eso está increíble. Algunos de ellos pasaron por su casa, se quedaron con él, otros pasaron y simplemente, o al principio nada más, pasaron como haciendo una especie de peregrinaje, y otros pasaron cuando él ya había fallecido. Pero les traigo unos personajes que seguramente se van a impresionar, o al menos les va a parecer curioso que hayan sido parte de la vida de Víctor Hugo. El primero es Rodin, Auguste Rodin, el famosísimo escultor, que se acerca ya siendo Víctor Hugo muy mayor y le dice: es que yo quisiera hacerle un busto, hacerle un homenaje. Y Víctor Hugo le dice: ay, ¿pero qué tengo que hacer? Pues mira, usted nada más posar como unas 8 horas diarias. Y le dijo él: pues entonces va a ser que no, o vamos a llegar a un acuerdo. La única condición que te pongo, Augusto, es que no me interrumpas mientras estoy escribiendo. Si tú puedes hacer el busto mientras yo estoy trabajando, bienvenido seas. Y esta es la obra homenaje de Rodin. Después tenemos a Honorato de Balzac. Honoré de Balzac, bueno, él en realidad conoce a Víctor Hugo de una forma bastante sorpresiva, podemos decirlo, o estaba en su destino, pero él eligió la ruta para poderse encontrar. Balzac hizo una parada en Besançon a lo largo de un viaje y quedó prendado a la ciudad. Así es que él continuó regresando para escribir allí. Y en una de esas ocasiones se conocen, ahora sí, Honorato y nuestro genial escritor. ¿Qué pasa entonces? Que le dice Honorato: no puedo creer que tú me nutras tanto en mi escritura como para yo llegar a escribir lo que escribo.
Es tal la admiración de Balzac que, de hecho, le dedica la obra Las ilusiones perdidas. Cuando Balzac ya estaba muy enfermo, Víctor Hugo va a verlo y escribe lo siguiente. Una vela ardía sobre una rica mesa ovalada colocada en el centro del salón y que a modo de patas tenía 6 estatuillas doradas del mejor gusto. El busto de mármol se alzaba vagamente en esa sombra como el espectro del hombre que iba a morir. Un olor de cadáver llenaba toda la casa. Era su amigo y ahí él intenta hacer de esta manera una especie de despedida. Balzac era en realidad conservador, nunca dejó de serlo, y Víctor Hugo, como les decía, fue cambiando de manera radical de ese conservadurismo a esa libertad que clamaba en sus obras. Sin embargo, no dejaron, tuvieron diferencias, pero no dejaron la amistad. Y cuando muere Balzac, el día del funeral, el ministro del Interior dice, era un hombre distinguido. Y Víctor Hugo responde, no, era un genio. Fue su amigo hasta la muerte y respetaron sus ideas políticas en lo posible. Lo que tal vez no sepan es que la misma Besançon, la misma ciudad de nacimiento de Víctor Hugo, es la ciudad de nacimiento de los hermanos Lumière, a quienes les debemos ¿qué? Pues el cine. Está increíble porque sí que tienen que ver además. Víctor Hugo fue una influencia artística para los hermanos Lumière, para Augusto y Luis. Augusto nació en el 52 y Luis en el 54. Y hay una fecha especial, ahora se las voy a decir, porque en realidad comparten la ciudad de nacimiento y algo más. Augusto nace el mismo año en que el escritor publica Los Miserables, 1852. Entonces lo convierte en una influencia determinante, ¿no? En la vida del cineasta y de su hermano. Tanto así que de los primeros cortometrajes que hacen los hermanos, se la hacen a la novela, a Los Miserables. Es un cortometraje de unos segundos de duración, pero es el homenaje de los hermanos Lumière a Víctor Hugo. Otro que pasaba por ahí y se quedó, y lo conocemos un chorro, Gustave Flaubert. Bueno, él, fíjense, pasa primero, el autor de Madame Bovary, pasa primero cuando tenía apenas 24 años, era un chamaquito, y resulta ser que se impacta, ¿no? De la casa, de la belleza, y la empieza a describir. Dice algo así como, me resulta difícil describir la casa de Víctor Hugo. La habitación donde nació tiene paneles y está pintada de blanco grisáceo. Y empieza a hacer una descripción del lugar y después se la manda a Víctor Hugo. Víctor Hugo dice, ¿y este? A ver, vamos a ver dónde anda, que regrese, ¿no? Bueno, regresa y entonces sí hace un, digamos, viaje ya con Víctor Hugo a Pirineos y a Córcega, ya más adulto. Y es ahí donde Flaubert le dice, tú me enseñaste lo que es la descripción narrativa. Y todo nace de una sencillísima descripción de su casa. Entonces, al leerla Víctor Hugo, se encandila, lo manda a llamar, se hacen amigos, se van hasta de viaje y Flaubert le hace ese reconocimiento. Bueno, ¿y este qué tal? Stendhal. Bueno, aquí tenemos otro escritor que seguramente habrán oído hablar de él. Rojo y Negro es su novela más importante. Es, digamos, un genio en la literatura francesa por el realismo y por la psicología de sus personajes. Si acaso no lo han leído y Rojo y Negro no se ha atravesado en su camino lector, búsquenla, porque creo que va a ser algo que les llame la atención y que tenga mucho también como de herramienta para la propia escritura de ustedes. Entonces, Rojo y Negro de Stendhal es uno también de los clásicos. ¿Qué tiene que ver él con Víctor Hugo? Bueno, pues que también llegó a pasar por ahí, que también llegó a impresionarse del lugar y dijo de Besançon que no es nada más una de las más bonitas ciudades de Francia. Ella abunda en personas de corazón y de espíritu. Recordemos que era en ese entonces una ciudad muy, muy famosa por la cuestión militar. ¿Y cómo vamos a relacionar a Stendhal con Víctor Hugo? De una forma
muy interesante. Ambos escriben sobre la batalla de Waterloo, pero mientras que Stendhal nos presenta el detalle de los acontecimientos de la batalla, esos metros cuadrados, donde están todos los soldados, donde combaten cuerpo a cuerpo, donde se enfrentan, ¿no? Se maldicen unos a otros. Víctor Hugo escribe de un modo diametralmente opuesto, es decir, describe y analiza como si fuera a ojo de pájaro, hace todo digamos, una comparación narrativa de movimientos estratégicos, de los asaltos de los soldados, de las caballerías. Entonces parece como si se hubieran puesto de acuerdo los dos autores, Stendhal y Víctor Hugo, porque hacen de verdad como embonan perfectamente en la visión de uno de los acontecimientos históricos más importantes, como es la batalla de Waterloo. Entonces, tenemos aquí también alguien que pasó por su casa aquí. Colette, ella pasa, pero evidentemente tiempo después, ya no estaba Víctor Hugo, ya había fallecido. Ella llega de Borgoña, es digamos, la región vecina de la Franche-Comté, donde está Besançon, y se instala a las alturas de la ciudad en 1900 en una casita divina, que todavía está, la casa de Colette en Besançon, que le compra Willy, su marido. Entonces ahí van más o menos unos 6 meses al año, era como su segunda residencia, y se enamora de la región. Ella hace una especie de peregrinaje por todos los sitios, los cafés y los sitios, los lugares, los parques a los que asistía y le gustaba pasear a Víctor Hugo. Entonces, ella dice de Besançon y de Víctor Hugo también, como la más agradable de las trampas, casi quedé atrapada en el encanto de su ciudad. Fíjense qué cosa tan bonita de poder entender la vida de un escritor o de una escritora a través de su contexto, a través del sitio donde nació, por qué nació ahí, qué de eso se llevó, porque después vamos a ver que, bueno, Víctor Hugo no se queda para siempre en Besanzón, se va y vaya que tiene una vida agitada. En cuanto a la casa, tenemos aquí algunas visiones de la casa y algunas se pueden aproximar a ella, ¿no? Estas son los ventanales, este es en la parte izquierda de la diapositiva, estamos viendo su caballito de juguete y también en la parte derecha es el patio posterior, que tiene como algo clásico de estas construcciones, esas escaleras, ¿no? Que suben hacia manera de caracol. Entonces, fíjense, ese es el tipo de piedra, el tipo de construcción de entonces. Esta ya es la parte interior de la casa. La primera, la de la izquierda, es una parte, ¿no? Del piso superior, en donde hay, pues, una especie como de camino o de paseo, donde tú puedes ir resolviendo cuáles eran las cuestiones que ocupaban la vida, el pensamiento y la literatura de Víctor Hugo. Lo que decíamos antes, la pobreza, la miseria, la educación, la infancia, la necesidad de, ¿no? Una igualdad social, etcétera, etcétera. En la parte de abajo, sótano, hay digamos, una partecita que estamos viendo al centro de la imagen, donde ya ahora se hacen unas especies de exposiciones colectivas. Si nos fijamos en la arquitectura, en esos arcos y demás, anteriormente en los sótanos y en muchas casas todavía en esta zona, en esta región, hay cavas. Entonces es por eso que está así como arqueada. Y tenemos también otra ventana, ¿no? La humanidad tiene un sinónimo, igualdad. Bien, esta sería el recorrido de la casa, la manera como puedes subir y bajar las escaleras del primero al segundo piso y vean cómo lo han hecho muy bien porque puedes impregnarte tanto de la ideología y el pensamiento del escritor como también de la parte literaria. Aquí tenemos, por ejemplo, en los escalones las obras, ¿no? Publicadas por él y tienen la fecha de publicación. Es realmente muy, muy bonito. Aquí tenemos la Catedral de Saint-Jean, que es justo enfrente, como les comentaba. El Museo del Tiempo, que es la puerta por donde se entra, es la foto que está en el medio. Y tenemos otra ventana también, ¿no? De la casa de Víctor Hugo al lado izquierdo. Casi vamos a terminar el paseo por la casa,
Pero yo quisiera comentarles esto porque es parte del exilio, que ya seguramente lo van a tratar mis compañeros de forma más abundante. Él dijo, cuando se va de Francia, cuando la libertad vuelva, yo volveré. En noviembre de 1851, Víctor Hugo se opone a Luis Napoleón Bonaparte, quien sería el futuro Napoleón III, ¿no? Entonces, debido a esa oposición, lo encierran de una vez y rapidito en la conserjería, digamos en el ayuntamiento, y de ahí pues se va corriendo al exilio a Bélgica. Bueno, ¿qué pasa? Era lo que yo les comentaba, que el escritor pasa de un conservadurismo, de un padre militar, de una madre dedicada, etcétera, etcétera, por una ideología, digamos, por una transformación o evolución muy fuerte. Empieza de ese conservadurismo en una juventud muy tempranita, pero realmente el viraje lo hace de forma radical y termina defendiendo enérgicamente formas republicanas del gobierno y de la democracia. Si sabemos cómo estaba Francia en ese entonces, entendemos por qué tuvo que exiliarse. Y en el exilio, a él y a otros más se les ocurre esta idea. Estos bustos que ven aquí, uno está cerrado para mostrar cómo era originalmente y otro ya está abierto, eran, digamos, los contenedores de propaganda política oculta. Entonces, ellos, ¿qué hacían para mandar a Francia sus escritos y la propaganda que estaban haciendo desde el exterior? Víctor Hugo y sus compañeros, ¿no? Los que se oponían a Napoleón. Pues esto, hacían este tipo de bustos de Napoleón y decían, vamos a poner allá adentro todo lo que queramos mandar, lo sellamos y pues lo mandamos a Francia, es un regalo de nuestra excelencia o a nuestra excelencia. Y resulta ser que lo que había adentro era precisamente la propaganda política que ellos podían transmitir sin tener peligro. Fíjense qué increíble cómo era en esos tiempos la vida. Bueno, y al principio yo les comentaba sobre dos curiosidades. La primera es que Víctor Hugo era un real y verdadero, ¿cómo les diré? Comunicador con sus lectores y sus lectoras. Si le mandaban una carta, le ponían, me caes muy bien, seguramente Víctor Hugo hubiera hecho una carta como la que ven aquí, porque cada carta que recibía, carta que respondía. Era realmente una persona que se daba el tiempo para tener esa relación con sus adeptos o con sus lectores y lectoras. Y aquí vemos una de ellas. Y la segunda curiosidad es que yo les había comentado que del lado izquierdo, en la actualidad, tenemos digamos, en el edificio de la casa, un bar, una cafetería, una tienda de productos comestibles biológicos, una cosa muy linda. Pero lo que llama mucho la atención es lo que hay del lado derecho de la casa. Y es precisamente lo que se dice que es la barbería más vieja de Francia. Estuve hablando con el dueño en esta ocasión, le pregunté si podía yo tomar unas fotos, me enseñó, ¿no? Me dijo, mira, tengo adentro este recorte de periódico, tómale una foto, porque data del siglo XIX. Y él dice, sí, aquí, esta es. Y aquí yo les corté las barbas. Fíjense, es una de esas cosas que si uno va con el ánimo de conocer, puede tener sorpresas muy agradables como esta, ¿no? Bueno, en homenaje, en la ciudad donde nació tenemos dos grandes, digamos, esculturas, dos grandes, pues, ¿cómo podría decirles? Sí, son esculturas las dos, aunque muy diferentes. Al día siguiente de la muerte de Víctor Hugo, el Consejo Municipal de Besanzón se reúne en privado y dice, ¿cómo le vamos a hacer para rendirle tributo al que ha sido nuestro escritor más universal? Bueno, pues mandan una convocatoria y rápido muchos amigos de él, como Rodin, Solá, etcétera, dicen, sí, vamos a hacerlo ya. Consigamos al mejor escultor que puede tener el mundo para hacerle ese homenaje. Resulta ser que encuentran uno bien cerquita porque es de la misma ciudad y Jules Beckett hace precisamente esta escultura que está en una de las plazas más hermosas de Besanzón. Y él dijo, Hugo será revestido al estilo antiguo, en mármol, porque ya es eterno y pertenece a toda la humanidad.
Y aquí tenemos otro que a mí me gusta muchísimo. Esta escultura es preciosa y además tiene mucho simbolismo. El 2002, con motivo del Día Internacional del Rechazo de la Pobreza, fíjense el tema, lo que tiene que ver con Víctor Hugo, ¿verdad? Ousmane Sow, que es un artista senegalés, bueno, pues une como fuerzas y se empieza a comunicar con médicos del mundo y dice, oigan, tenemos que hacer algo porque hay un gravísimo problema de exclusión en Francia. Sigue habiéndolo, digamos, la forma como está compuesta Francia por el colonialismo y demás, tiene esta tesitura, ¿no? Un poco delicada de inclusión y exclusión de todos y las razas y de todas las nacionalidades y de todos los grupos étnicos que viven en Francia. Entonces él dice, yo me reconozco como parte de esa exclusión. Y Víctor Hugo hablaba sobre ello. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y deciden crear esta escultura que está en una de las plazas más importantes, porque justo detrás, en ese edificio que están viendo, es un edificio de gobierno de la ciudad. Entonces, digamos que está en un sitio además de visible, muy representativo. Y eh, el 17 de octubre del 2003, en esa explanada de los derechos del hombre, se inaugura. Mide 2,30 metros de altura y está hecha en bronce, al contrario de la otra que está hecha de mármol. Y bueno, pues esta es de verdad una belleza de casa y les voy a pasar rápidamente un video que creo que dura un minutito, que hice cuando estuve por ahí para que se den una idea y vayan, para que ya noten que hay que ir allá a conocer. Ahí les va, a ver, déjenme ver de qué manera lo puedo hacer. Listo. Miren, voy a abrir mi WhatsApp porque lo tengo aquí. Tan, tan, tan. Ok, ahí está. Ahí lo tenemos. A ver, déjenme ver si ustedes lo pueden ver igual que yo cuando abra. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Lo ven? ¿Sí? Bien, Sí, 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 perfecto. sí, sí se ve. Bueno, pues sí. esta es la casa. Ustedes van a ver como una panorámica de lo que es el exterior y posteriormente va a girar la cámara para que puedan ver un poco lo que hay dentro, que es todo en relación a lo que les acabo de contar. Bien, Vale, por último, si se fijaron en el video, hay un mapa en donde dice, en donde se explica cuáles son los sitios o los países donde Víctor Hugo se comprometió de alguna manera. Entre ellos está México, ¿se fijaron? Eso quiere decir que ya desde entonces estaba ya, digamos, en esta necesidad de expresarse acerca de las condiciones sociales y políticas. Y también incluía a nuestro país. Bien, pues a mí me tocó hablar sobre la casa natal. Espero les haya gustado, espero tengan un poquito más de aproximación a cómo fue su vida, con quién trató. Y voy a dar paso ya, porque mis compañeros traen información increíble sobre literatura y sobre París y cómo fue que terminó sus días Víctor Hugo. Voy a ponerles la cuestión para
que puedan compartir la pantalla. Listo, Guillermo. Vale, pues voy a arrancarme aquí. Espero, van a ver que me brinco algunos de los bullets porque es muchísima información. Estoy poniéndola en pantalla completa. Ahí está. Ahí ven bien, ¿no? Perfecto. Bueno, pues me arranco porque voy a tratar de dejar todo el tiempo que pueda para la última sección y es mucha la información. Víctor Hugo vivió muchos años para la época, 83 años, y fue un hombre con una vida extremadamente acontecida. Pasaron muchas cosas y obviamente no me va a dar tiempo de dar cada detalle de una vida tan agitada. Sin duda, aquí la idea es que presentara a Víctor Hugo, que aquí está en una fotografía sin las famosas barbas de abuelito, que es la foto más famosa. Aquí no tiene barba, tiene todavía bastante pelo y se ve muy diferente que en la foto que solemos ver en las ilustraciones. Hay personas, en este caso hay un hombre que domina el siglo XIX, lo vive casi en su totalidad, no solamente es testigo, que es lo que son todos los escritores, sino además es protagonista de un siglo muy turbulento. Víctor Hugo, La paz y la furia, el humanismo y el egocentrismo, un personaje, hay que decirlo, extremadamente controvertido, como no puede ser menos cuando uno interviene de manera tan activa en revoluciones, golpes de Estado, exilios, partidos políticos y demás. No todo el mundo adoraba a Víctor Hugo, aunque era mucha más la gente que pues lo idolatraba como un gran artista y un gran humanista, pero era un hombre muy polémico. Básicamente un resumen muy apretado de su personalidad y su vida es, domina el siglo XIX y no solo en Francia, como acaba de decir ahora Esperanza, se pronuncia sobre una serie de causas en muchos países, y es el prototipo del intelectual francés comprometido, como será luego Émile Zola, y Jean-Paul Sartre, y Albert Camus, y Simone de Beauvoir, esos intelectuales, algo muy francés, que no se están en su cubículo de la universidad, sino que intervienen activamente en causas políticas, sociales y culturales e inevitablemente pues generan adhesiones y reacciones. Un hombre de una personalidad complejísima, muy compleja. A veces nos cae bien, a veces nos cae mal. Era un hombre con un ego brutal, pero también de una gran generosidad. Fue un hombre muy centrado en su familia y sin embargo tuvo una vida muy irregular con muchísimas amantes, sobre todo una que vamos a conocer al ratito, otra que duró también muchos años, pero muchísimos affairs por todos lados. En algún momento se le definió como, bueno, algo que mencionó Esperanza y es muy importante es que dio unos bandazos ideológicos muy fuertes, como mucha gente de su siglo. Primero fue realista, luego bonapartista, luego liberal, socialista, y esto no se debía a inconsistencias en su carácter tanto como a la turbulencia de la época. En algún momento fue, así lo decía mucha gente, el hombre más famoso del mundo. Al igual que su personalidad, su obra también fue muy prolífica, escribía compulsivamente, una obra inabarcable, contradictoria también en sus aspectos ideológicos y estilísticos. Escribió hasta la lista del súper, novela, teatro, poesía, ensayo, discursos, cartas y demás. Fue un ave de tempestades, fue agitador y fue pacificador, fue idolatrado y fue odiado. Y es imposible resumir su vida en unas frases, pero hay una genial que la dijo Jean Cocteau en el siglo XX, que lo resume muy bien. Víctor Hugo era un loco que se creía Víctor Hugo, básicamente, ¿no? Una personalidad armada casi deliberadamente. No me voy a detener tanto del nacimiento, aquí hay una fotito nada más de la casa, aquí está Víctor Hugo de jovencito, muy rubito él, muy arregladito, estos a la derecha son sus padres, el general Leopold Hugo y Sophie Trebuchet, una bretona que era un año mayor que el papá, y aquí a la derecha vamos a ver qué es esto. Él nace el 26 de febrero, no me detengo en eso, ya dije sus padres. Un acontecimiento central, fundamental para la psique de Víctor Hugo es que a las 6 semanas de su nacimiento, este matrimonio se rompe.
y lo que siguió fue durante décadas un pleito horrendo como estos que ustedes habrán escuchado en sus conocidos, estos divorcios larguísimos, muy peleados, muy amargos, con muchas escenas muy desagradables, un alejamiento del padre que era itinerante, andaba por todos lados porque era militar, eh, eh, y bueno, fue una situación familiar muy, muy traumática para Víctor Hugo, que era el menor de tres hermanos. El mayor se llamaba Abel, el segundo se llamaba Eugène. Él era el menor de tres niños hombres, y sufrieron mucho esta parte del matrimonio. Fue, digamos, el acontecimiento que dominó sus infancias y adolescencias. En 1807 a 1809 vivieron en Nápoles, porque allá Sofía se fue con los niños a perseguir al señor para que pasara pues el gasto, que era, era coronel todavía, no era general, vivía en Nápoles, era el gobernador militar. Luego regresaron a esta casa que está aquí abajo a la derecha, en este grabado, que ya no existe, ya fue demolida hace muchos años, que se llamaba Le Feuillantin, y que es como el paraíso de la infancia de Víctor Hugo, un jardín secreto, una especie, voy a decir una barbaridad, y Lupita a ver si no me regaña, pero era una especie de condominio horizontal, era un conjunto de edificios donde vivían varias familias. Ahí vivía, por cierto, Adele Fouché, que luego fue su esposa. Y bueno, vivieron en ese lugar. Ahí vivía escondido Lahorie, este personaje que está aquí, su nombre, que fue el amante de Sophie Trebuchet todos estos años de la larga separación. Y estos personajes, Lahorie y la madre de Víctor Hugo, estaban involucrados en una conspiración anti-bonapartista, anti-Napoleón Bonaparte. Todo lo contrario que el padre, que era uno de los militares más importantes del entorno de Napoleón. Aquí se mezcla la política, la guerra familiar y demás. De 1811 a 1812, el general Hugo está en España, lo nombran conde de Sigüenza, cosa que los españoles rechazaban absolutamente porque pues, ni era español. Eh, y ahí Víctor Hugo presenció los horrores de la guerra, una guerra, sí, hace poco visitamos a Goya y se acuerdan que una de sus series más importantes es justo esta guerra y la invasión napoleónica y la respuesta del pueblo español. Víctor Hugo lo vio de primera mano muy pequeñito, porque aquí tenía pues entre 9 y 10 años. En 1814 al 15 se desintegra el imperio. El general Leopold Hugo fue casi el último héroe del bonapartismo, defendiendo ahí los últimos bastiones. ¿Qué quiere decir todo esto? Que tanto en lo emocional y familiar como en lo político, Víctor Hugo crece con terribles lealtades en conflicto. Como cualquier hijo de personas divorciadas sabe, sobre todo cuando el divorcio no es amigable, cuando es amargo, es muy difícil ubicarse emocionalmente, y cuando los padres tienen ideologías distintas, pues también se generan estos conflictos. ¿Y qué conclusión sacó, que es como agridulce Víctor Hugo de su infancia? Y sacó él lo dijo así, esa paciencia infinita con los acertijos irresolubles que Hugo describe como la principal ventaja de una infancia miserable. En 1815 viene la restauración con Luis XVIII, a ellos, a él y a Eugène, el hermano del medio, los internan en la pensión Cordier, que está aquí en como recorte de periódico. Esa era la pensión Cordier, una escuela particular internado, donde el padre se hace cargo económicamente de ellos y les prohíbe ver a su madre. Durante varios años no pueden ver a su mamá, están internados ahí en esa escuela, donde Víctor Hugo se revela como un líder y va empezando a dejar atrás a su hermano Eugène, que también quería ser escritor, pero que no tenía el talento ni la personalidad de su hermano menor. Los biógrafos hablan de la metromanía de Víctor Hugo, como si este chico pensara en alejandrinos franceses, que son de 12 sílabas, y que empieza a escribir poemas casi compulsivamente.
Tanto así que en 1815, al tiempo que venía la restauración de los Borbones, tiene un éxito repentino en la academia, no gana el primer premio en un concurso, pero la gente se sorprende de que un chico tan jovencito tenga este talento y adquiere una fama instantánea, se vuelve muy famoso y eso agrava los problemas de su hermano Eugène, que fue algo muy doloroso para toda la familia, que empieza a mostrar signos de esquizofrenia. Entre 1819 y 21, el hermano mayor le financia su primera revista, Le Conservateur Littéraire, que hay que remarcar esta parte del conservador literario. Ya nos decía Esperanza que así nace como un conservador, un anti-revolucionario, y empieza a publicar sus cosas ahí y adquiere fama. Y se reencuentra o mantiene la relación con Adele Fouché, que está aquí a la derecha, pintada muy arregladita. Ella, que fue su amiguita de la infancia y vecina, una chica hija de un servidor público, burguesa y muy simple, tan simple que la madre de Víctor Hugo le prohíbe terminantemente continuar el romance y no pueden ser novios abiertamente hasta el fallecimiento de la madre de Víctor Hugo en 1821. Acto seguido pasan a casarse de inmediato, muy jóvenes, de 20 y de 18 años, se casan y bueno, se establece, pues como muchas parejas al principio con estrecheces económicas en algún departamentito y empiezan su vida. Aquí, en términos culturales, estamos hablando del florecimiento del primer romanticismo francés, que llega bastante tarde respecto a los romanticismos germánicos y anglosajones, y sigue siendo un romanticismo tímido, muy clásico en la forma y absorbido fácilmente por la academia. Aquí algunos biógrafos señalan esta notable coincidencia entre la personalidad de Víctor Hugo y las tendencias culturales de su tiempo, cosa que desde luego él aprovechó para engancharse bien a esas corrientes. En 1822 publica su primer libro, Odas y Poesías Diversas, que es descrito como un nuevo híbrido. La oda lírica en la que los sucesos históricos son descritos como si fueran experiencias personales, es decir, el romanticismo. Es una obra exitosa y luego al año siguiente publica su primera novela, Han de Islandia, que es una novela un tanto fantástica, que tiene como protagonista a un enano diabólico. Y esto es importante, aquí lo tienen ustedes arriba a la izquierda, un grabado, una ilustración del enano diabólico. Es una aventura en Escandinavia, así muy fantástica, con seres sobrenaturales y demás. Es importante porque aquí empieza desde su primera novela, Víctor Hugo tiene una fijación con los personajes, con alguna deformidad, ¿no? Ya veremos que luego Quasimodo, pues es un jorobado, abundan estos seres en su obra. Es una obra que es bien recibida, aunque con mucha polémica. Hubo quien se burló de lo absurdo de la historia y quien apreció el valor simbólico de la recuperación de todas estas leyendas. Una pausa para señalar que esto es claramente el romanticismo. El romanticismo recupera el folclore, recupera las leyendas y las tradiciones que el clasicismo había despreciado como expresiones de culturas atrasadas, ¿no? Y el romanticismo revalora todo esto. Tienen un bebé que muere muy rápido y en 1824 nace esta preciosa niña que está aquí arriba a la derecha, Leopoldine Hugo, que para efectos prácticos es la primogénita sobreviviente de Víctor Hugo y a la que él adoraba con toda su alma. Era una niña que era, pues, ahora sí que es la niña de sus ojos. En estos años crean una nueva revista, La Musa Francesa, y avanza este primer romanticismo francés que es reaccionario y antirrevolucionario, a diferencia de los otros romanticismos, pero estilísticamente empieza ya a modificar el tono, el lenguaje, las imágenes y las formas. Necesariamente en Francia
una tradición muy gala es la politización de la literatura. Víctor Hugo lo entiende, lo asume y lo explota. Fíjese qué jovencito, a los 23 años, le otorgan la distinción de la Legión de Honor, una cosa rarísima, y al mismo tiempo es el poeta oficial en la coronación de Carlos X, y Víctor Hugo va allá de la mano de un mentor, Charles Nodier, uno de los primeros románticos franceses, con el que luego tuvo severas diferencias. Aquí claramente no estamos hablando del socialista todavía, puesto que es poeta oficial en la coronación del rey. En 1826 aparece su segunda novela, Bug Jargal, que es otra fantasía, esta vez sobre la independencia de Haití, ni más ni menos. ¿Y por qué es muy importante esta novela? Porque aquí empezamos a ver ya el giro de Víctor Hugo de las posiciones monárquicas y legitimistas hacia la defensa de las causas sociales y de la libertad. Bujárgal es uno de los primeros héroes negros de la literatura occidental. Aquí a su derecha hay una ilustración de la novela. Y en 1827 ya de plano renuncia al legitimismo, es decir, al monarquismo, y va transitando hacia una izquierda liberal y napoleónica, porque tras la muerte de su madre empieza a admirar ese heroísmo del general Hugo, que no era un muy buen tipo, era un hombre también bastante salvaje, hizo unas matanzas horribles en España. Se voló algunas de las torres de la Catedral de Burgos a cañonazos, por ejemplo, pero Víctor Hugo va virando hacia posiciones más similares a las de su padre, que muere, por cierto, en 1828. En estos años, cuando ya es un escritor aún joven, pero muy famoso, Víctor Hugo crea el cenáculo, Le Cénacle, es una especie de salón literario en su casa, y empieza a recibir y a hacer una gran amistad con Charles de Sainte-Beuve, que está ahí arriba en la pantalla, la amistad más productiva y mutuamente destructiva de la literatura francesa. Sainte-Beuve es el gran crítico literario del siglo XIX en Francia, y vamos a ver ahorita lo que pasó ahí con Sainte-Beuve, que estuvo medio gacho. En estos años, en 28, 29, Víctor Hugo presenta una obra de teatro llamada Cromwell, curiosamente, sobre un héroe antimonárquico, y el prefacio es más importante que la obra misma. Es quizá el tratado estético más influyente del siglo XIX. El tono es mucho más importante que el contenido, que era un tanto confuso, pero es como la plataforma del lanzamiento del segundo romanticismo francés, que se refuerza al año siguiente con Les Orientales, un tema claramente romántico, que es un muestrario de formas poéticas exóticas, y luego ese mismo año una obra bien diferente, El último día de un condenado, Le Dernier Jour d'un Condamné, una obra maestra del monólogo interior y su pieza más moderna. Claramente estamos viendo aquí un héroe negro, Cromwell, los orientales, el condenado, ya un giro hacia el romanticismo social, libertario. Y en 1830, pues viene otra obra de teatro que se llama Hernani, que genera un escándalo. Aquí a la izquierda está este grabado donde la gente se está agarrando a trancazos literalmente en el estreno de Hernani, que fue un escandalazo. Hubo golpes, silbidos, pleitos en la calle. Fue el mayor golpe de estado cultural del siglo. Es esta como debut en sociedad del romanticismo desafiante del statu quo. Podríamos platicar más, pero no hay tiempo. Es un momento muy importante en la cultura francesa y europea. Y es el mismo año, curiosamente o no, en el que viene una primera revolución, bueno, primera de esa década, porque a los franceses les da por la alaraca política, tiran a Carlos X y asciende el rey burgués, Louis Philippe,
eh, en una revolución como toda, sangrienta, cruel y demás. Y en 1831 aparece la novela Notre Dame de Paris. Eh, me choqueó un poquito ver que la publicó a los 29 años, era jovencísimo, parece una obra de madurez. Y esta obra reaviva el interés por la Edad Media. Una cosa que me llamó mucho la atención es que en esos años la bellísima catedral de Notre Dame estaba bastante venida menos, bastante abandonada, bastante poco cuidada, porque en la mentalidad que venía del siglo XVIII, todo lo medieval era atrasado, bárbaro, salvaje, entonces no había mucho interés. Es Víctor Hugo con esta novela quien pues, de repente se llena de turistas del mismo París y de otros lados esta catedral y empiezan a decir, a ver, esto hay que conservarlo, hay que restaurarlo, hay que embellecerlo otra vez. Eh, y bueno, pues viene todo este revival de la apreciación. Víctor Hugo, entre otras cosas, fue un gran promotor de la conservación del patrimonio arquitectónico y cultural de Francia, que estaba un tanto abandonado. Mismo año, para que vean lo prolífico que era, publica una obra poética muy importante, Las hojas del otoño, Le Feuille d'automne, y en ese año también pues, se da cuenta que doña Adele Fouché, su señora esposa, le pone los cuernos con el maestro Saint-Beuve. Y viene una ruptura, no con Adele, con su esposa, pero sí una ruptura muy fuerte de la amistad con Saint-Beuve, como no era para menos. En 1832 hay otra nueva revolución que luego va a aparecer en Los Miserables. La revolución de Los Miserables es esta, la de las barricadas y Gavroche y todos esos asuntos. Es una revolución muy, muy sangrienta. Y en ese año él se muda a la casa de la Place Royale, hoy llamada la Casa de los Bosgos, en la que no me voy a detener porque Lupita nos va a enseñar. Aquí arriba hay una foto actual de la Casa Museo de Víctor Hugo, donde vivió muchos años. En 1833 comienza su affair, su relación sentimental de toda la vida, de ahí en adelante, con Juliette Rouet, una actriz mediocre de la comedia francesa, con la que inicia esta relación paralela y que la tiene viviendo cerca de él el resto de la vida de ella, que muere 2 años antes que Víctor Hugo. Ella va a ser su amante de planta todos estos años. Y le sirvió mucho como un contrapeso al ego, porque esta figura mítica que ya era tan joven, Víctor Hugo, necesitaba a alguien que lo aterrizara, y esa era Juliette Drouet. Pasan los años, él sigue publicando muchas cosas, sigue participando en los asuntos públicos, sigue teniendo estas muchas relaciones con mujeres, finalmente es elegido a la academia, tiene un par de hijos más, 3 de hecho, se supone que Adele segunda era muy probablemente hija de Saint-Beuve, ya veremos ese lío más tarde. En 1843 fracasa su obra Le Bourgeois y abandona el teatro. Y ese año es horrible para Víctor Hugo, horrible porque su hijita Leopoldine se casa muy joven y muy poco tiempo después de casarse, en un paseo por el Sena, casi a la salida del Sena al mar, se voltea el yate de vela en que van y Leopoldín, su esposo y otros parientes de él mueren ahogados. Y esto es un golpazo horrible para el pobre Víctor Hugo, que luego le va a dedicar muchos poemas a su hijita muerta, Leopoldín. En 1843 inicia otro affair con una señorita casada llamada Léonie Viard, que era famosa por ser la primera mujer francesa en meterse al círculo polar ártico. Pues el marido de Léonie Viard los cacha en la cama, meten a la cárcel a ella, a él no, porque era diputado, tiene inmunidad, y después ya que se medio calma ahí el escandalito,
ella se vuelve muy amiga de Adele, de la esposa, y continúan ahí pues estas relaciones paralelas. Aquí a la derecha está una ilustración de Juliette Drouet, cuando era muy jovencita, la amante de Victor Hugo, la otra. Y en estos años comienza a trabajar en Los Miserables, que va a publicar muchos años después. En 1845 sigue su ascenso político, es nombrado par de Francia, es nombrado al Senado, y luego entra en una etapa muy oscura de su vida en la que desarrolla una terrible adicción a salirse por las noches, a levantar prostitutas, a tener relaciones con obreras. Él dijo que esto le había permitido compenetrarse con la clase obrera que luego retrató en Los Miserables. Y bueno, pues estos viajes como antropológicos tenían varias carambolas, ¿no? Todo esto generaba problemas familiares, desde luego, y problemas con las amantes, y tenía una vida personal muy turbulenta. Viene luego un año fundamental en la historia de Francia y en la vida del propio Victor Hugo. El 22 de febrero de 1848 estalla una nueva revolución, otra más, que tira a el rey Luis Felipe. Hay las clásicas escenas de barricadas en las calles, matazones, incendios, ejecuciones sumarias, demás. El caso es que la revolución triunfa, se crea la República, la Segunda República Francesa. Napoleón gana de calle las elecciones por su distrito y es elegido a la Asamblea Nacional. En esta época, básicamente, tiene tres esposas: Leonie Viard, Adèle Fouché y Juliette Drouet. Y ahí se campechanea, y luego va a la Asamblea Nacional y escribe. O sea, era un hombre activito. Luego, en 1848, en junio, viene otra revolución del mismo año, ya con él como diputado, y entonces él se tiene que ir a las barricadas a tratar de apaciguar esa revolución. Él pasa de ser revolucionario momentáneamente a estar de parte del gobierno republicano, y son 3 días que en su biografía son espeluznantes. Todo lo que ve de muerte, de injusticias, de asesinatos, de incendios y demás, son 3 días en el infierno. Es el suceso central en su vida, sin duda, y es un giro de la historia francesa. Incluso incendian la casa de la Plaza de los Bosgos, de la Plaza Royal, en esa época, y bueno, rescatan lo que pueden y se mudan a Montmartre, a unos departamentos lejos, allá arriba, en Montmartre, con todo y amantes. Juliette Drouet vivía ahí a 2 cuadras, ahí le instala cerquita, pues, para no tener que dar muchas vueltas, y se ponen por allá. Originalmente, cuando Luis Napoleón es presidente, Víctor Hugo con bastantes dudas, pero lo apoya porque pues finalmente es un gobierno republicano. Déjenme decirles aquí, y no me voy a meter más en el tema, que Luis Napoleón Bonaparte era un tipejo de octava. Entonces, todas nuestras simpatías en los opositores. Además, invadió México, ¿eh? Napoleón III fue el que nos mandó la invasión francesa a México. Bien, aquí hay una bellísima pintura de estos días terribles de 1848, afuera de la Asamblea Nacional, con muertitos y escombros y cuantas cosas. Es una pintura muy bonita y muy terrible. Aquí arriba a la derecha está Luis Napoleón. No se dejen engañar por la carita, ¿sí? Era terrible. En 1849, Víctor Hugo de plano rompe con este individuo, ya no lo apoya más. De hecho, junto con Auguste Vacquerie, que era uno de sus grandes admiradores y hermano del esposo de Leopoldine, este individuo y los hijos Charles y François Victor de Víctor Hugo fundan el periódico L'Événement, que dura estos 2 años, y pues los meten a la cárcel, a la Conciergerie, como nos decía Esperanza. Estos años son los años de Víctor Hugo, el gran orador.
grandes discursos, ya libertarios, ya socialistas, ya de izquierda, oponiéndose a el régimen despótico que empezaba a configurar Napoleón III. Por cierto, Víctor Hugo es uno de los primeros defensores de los derechos de los niños, ya en este giro totalmente hacia el socialismo. El 2 de diciembre de 1851, de plano, el señor Napoleón da un golpe de Estado y se proclama emperador. Víctor Hugo se opone absolutamente. Hay más golpes, hay más violencia, hay más muertitos. Él se ve obligado a escapar a Bruselas, donde pasa 8 meses ahí, y ahí se lleva a la familia y a Juliette. Y ahí le pide por favor a Adelia, su esposa, que no venga la otra, que no venga Leonivia, que ya era como mucho problema, y ahí le negocia a Adelia a esta mujer. Y bueno, después los mismos belgas les dicen, no, yo no te puedo tener aquí, es mucho problema. Y como Francia estaba peleada con Inglaterra, pues se van a las islas del Canal, ¿no? A Jersey, con toda la familia y Juliette, y él empieza con esta idea visionaria de que la solución a todas estas guerras es crear los Estados Unidos de Europa. Así le llamaba él. Hoy en día se llama Unión Europea, y aquí vemos que era un gran visionario político también. En 1852 se instala en una casa que no existe más, que se llamaba Marine Terrace, en la isla de Jersey. Y aquí tengo una errata, pero bueno, publica un bestseller brutal, Napoleón Le Petit, ¿no? Un título muy despectivo que compara desfavorablemente a Luis Napoleón con su tío, y que, como nos decía Esperanza, se metía junto con muchos otros escritos de contrabando a Francia, porque pues era un escrito muy subversivo en contra de Napoleón. Es un súper bestseller y es un hitazo el que crea este hombre. Al mismo tiempo publica estos poemas, Châtiment, que crean un gran impacto, que conjuntan casi todas las formas poéticas conocidas y que adopta el vocabulario moderno de Balzac, que Balzac puso en la novela, pero en poesía. Se hace muy aficionado al espiritismo. Ya en el siglo XX se descubrieron las transcripciones de sus conversaciones con los espíritus, hasta que su familia le dijo que ya moría lo del espiritismo. Y en 1855 lo corren de Jersey y se va a donde va a estar muchos años, en la isla de Guernsey, en Hauteville House. En 1856 publica Le Contemplación, que es otra obra importantísima. Yo les pido a quien pueda leer su poesía que lo haga. Quien la pueda leer en francés, desde luego, es mucho mejor. Este es Hauteville House el día de hoy, en estos tiempos. Así está la casa, que es muy, muy bonita. Les voy a echar rapidito unas fotos de los interiores para que la vean. Es una casa de fantasía que se puede ver en la isla de Guernsey en ciertos meses del año. Aquí arriba a la derecha está como el ático lleno de luz, con un ventanal donde escribió muchas de sus obras. Es un lugar, aquí está la biblioteca, aquí está el comedor, una casa bellísima allá en la isla de Guernsey. Y sigue escribiendo y escribiendo y escribiendo. Escribe obras que se van a publicar póstumamente, como La Femme de Satán, que es la historia del mundo desde el punto de vista de Satanás. Luego escribe Dios, que es descrita como una especie de historia junguiana de las religiones. Estas obras no las publica en vida. Y comienza La Leyenda de los Siglos, una serie de mini épicas que tiene varias partes, y que va a ser también muy influyente. En estos años ocurre lo que nos mencionó Esperanza: hay una oferta de amnistía y Víctor Hugo dice no, cuando regrese la libertad, regreso yo, así no. Ya va haciéndose muy famoso, visita triunfal a Jersey a defender a Garibaldi, se va volviendo este héroe mundial de los movimientos libertarios en muchos países. Y en 1862 publica El Gran Cañonazo, Le Miserable,
una de las operaciones más grandes de la historia editorial. Le pagan un dineral, 300,000 francos en el primer tramo. Hay una operación masiva internacional de publicidad que lanzan los editores que eran de Bélgica. Es un fenómeno editorial enorme. Arriba está Cosette, a la derecha está Jean Valjean, en ilustraciones imaginarias, por supuesto. Para junio del mismo año había ya 21 ediciones ilegales y 9 traducciones. ¿Por qué es tan importante Les Miserables? Además de ser una gran novela, porque hay una ruptura brutal de la barrera de clases en la literatura. Es literatura seria para las masas, y eso es ya la modernidad. Hay una visión binocular, la indignación social, la piedad de Dios. Un tercio de la novela son digresiones muy famosas, las cloacas, los conventos, Waterloo y demás. Y es una novela que trasciende por mucho el impacto literario para irse al impacto político y social. Ni más ni menos puso de moda la filantropía, ayudar a los pobres. Por cierto, en estos años Víctor Hugo también era pintor e ilustrador. Pinta temas románticos con técnicas post-románticas. Tengo que acelerar un poquito, pero aquí hay otra gran tragedia en la vida de Víctor Hugo. Su hija Adele también presenta signos de esquizofrenia, huye de la casa y va a andar por muchos países, por Canadá, por Barbados, en una cosa muy trágica. Aquí hay algunos ejemplos, salvo el de arriba a la izquierda, que es un grabado. Lo demás son ejemplos de obra pictórica de Víctor Hugo, que también tenía su valor. Nos vamos acercando al regreso. Publica todavía obras muy importantes, Los Trabajadores del Mar, aquí a la derecha en una ilustración del propio Víctor Hugo. Muere su esposa, Adele Fouché, muere en Bruselas, donde se habían mudado ya toda la familia, menos él y Juliette. En 1869 presenta El hombre que ríe, que es mal recibida, y sin embargo, los biógrafos dicen que es la novela más representativa de la época, escrita para una sociedad que se acercaba a la autodestrucción. Pero no fue un buen año para publicar, había elecciones en Francia y volvía a haber turbulencia. En 1869 publica Torquemada, una obra de teatro que es parte de Teatro en Libertad, que reconsidera los dilemas del poder y la ideología. En este momento, Víctor Hugo es odiado por los extremos, tanto por los anarquistas puros como por los conservadores. Y luego viene ya la Guerra Franco-Prusiana, que está ilustrada aquí en dos pinturas de la época. Napoleón es echado, y en 1870, en septiembre, hay un regreso triunfal de Víctor Hugo, una cosa apoteósica verdaderamente. Le ofrecen ser dictador de Francia, rechaza el poder, dice que viene a apoyar al gobierno republicano, no a tomar el poder él mismo. Pasan una época horrible, el sitio de París, la hambruna, la Asamblea Nacional, una turbulencia que no me da tiempo de narrarles, política terrible. Muere su hijo, él renuncia a la Asamblea porque no está de acuerdo con el giro que va tomando el gobierno francés. Viene la Comuna de París, que es una tragedia horrenda. Muere más gente en la Comuna de París que en el terror de la Revolución de 1792-93. Él se vuelve ya totalmente del lado del pueblo, pide la amnistía para los comunards, y bueno, es la polémica y la polémica. Tiene que huir a Bruselas, regresa a París, se va haciendo viejo y se muda al número 21 de la Rue de Clichy, donde sostiene un salón literario importantísimo, ilustrado aquí en este muy bonita ilustración de su salón donde pasa todo Dios, como les decía hace rato, todo el mundo tiene que pasar por ahí. Y bueno, vamos al final de su vida. Es la defensa de la comuna,
la petición de la amnistía, el odio por los extremos, y él empieza a sentir un poco la nostalgia del exilio. Era más feliz en Guernsey, podía escribir más, vivía más tranquilo, fuera de estas turbulencias políticas. En 1872 su hija regresa muy mal, tiene que ser internada y la pobre mujer vive en un hospital psiquiátrico hasta su muerte en 1915. Todavía regresa un tiempo a Guernsey, tiene un romance muy turbulento con Blanche, la criada de Juliette. Esto genera muchos conflictos, un romance clandestino, pues ya un tanto patético por la edad del hombre, en fin. Se muere su hijo, fíjense, de sus 4 hijos, quitando el pequeñito que murió al principio, todos sus hijos murieron antes que él, excepto la que estaba internada en el hospital psiquiátrico. Todos estos golpes pues, van minando, pero Víctor Hugo decide seguir viviendo y escribiendo. Ya para 1874, en la Rue de Clichy, aquí arriba a la izquierda vemos la escalera del edificio, y ya existe la ugolatría. En 1878 sufre una embolia leve. En su cumpleaños número 79 se le hace un homenaje impresionante de 3 días con desfiles, homenajes y demás. En 1883 muere Juliette y en 1885 hay una cobertura mundial minuto a minuto de la agonía. Como 25 años después fue la de Tolstoy. Y el 22 de mayo muere. Hay un funeral impresionantemente masivo. Se calcula en 2 millones de personas quienes acuden a el funeral de este hombre que cubrió todos los géneros literarios habidos y por haber de su época, que participó en todas las polémicas culturales y políticas de su tiempo, que fue extremadamente influyente no solo en lo literario, sino también en lo cultural, en el sentido más amplio de la palabra, en lo político y en lo social. Es una vida fascinante, absolutamente extenuante, la actividad y las polémicas en que participó, y verdaderamente admirable, con todos los defectos que pueda haber tenido. Y pues yo aquí me quedo. Habría mucho que comentar de su obra. Cada obra de Víctor Hugo eh, prácticamente no escribió paja, escribió cosas muy importantes, y pues era un genio. Y los genios pues tienen muchas aristas en sus personalidades. Aquí lo dejo, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Y sí, hay dos cosas que comentaste que estoy tan de acuerdo contigo. Primero, fue un genio y vivió, vamos, no tenía reparos, no tenía pausas, no tenía, ¿no? Parecía que lo estaban persiguiendo y así vivió con una intensidad como pocas personas conocemos que han vivido su vida. La segunda cosa bien importante es que sí, fue de los primeros que habló sobre los derechos de los niños. E incluso me parece que por ahí, y está en su casa, y por ahí se las puse en mi presentación, dice, el niño o la niña es el avenir, es el futuro. Entonces, fue de los primeros. Y ahora vamos a pasar a la lectura de un poema que tiene relación con uno de los acontecimientos más tristes de su vida, que fue la muerte de su hija. Este poema es muy famoso en la literatura francesa, por supuesto en la literatura universal, y vamos a pedirle a Didier, que ya anda por ahí, que nos lo lea en francés, para que no se note mi acento, que venga el galo a leer como debe de ser. Yo se los voy a compartir y en cuanto lo tengamos aquí en pantalla, ¿qué te parece, Didier? Sí, por favor. Sí, ¿Cómo vamos. estás, Didier? Dinos algo. ¿Por qué este Sí. poema es tan famoso? Este poema es muy famoso para mí o en Francia porque hace 50 años, ahora no sé, pero hace 5 años cuando estaba a la escuela, pequeño, aprendimos este poema de corazón para contarlo a la profesora o al profesor y con una nota. Y es un muy famoso de Victor Hugo sobre la muerte de su hija Leopoldine. Es por eso.
Y ¿Qué hay, significa aprenderlo de corazón o hacerlo de corazón en Francia? Par cœur. Significa que sí, lo haces con el sentimiento y con la profundidad. Digamos que es algo que queda ya en la memoria de los sí, niños en Francia, ¿no? sí, 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 es eso, eso es. Y este poema no tiene título, es especial, es enfin, hay una palabra francesa para este tipo de poema porque no tiene título y tiene rima. Pues voy a empezar a leer. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Bien. Gracias, Víctor. Enfin, parte de la contemplación que enfin, publicaron, enfin, no sé, en 1847. Y este poema estaba después 4 años de muerte de su hija. Es por eso. Y algo así como síntesis en español. ¿Cómo? Ahora nos lo vas a recitar en español. No, 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 no. Y, y son cuatro d'Alexandra y Alexandrino. Alexandrino, sí. Se llama Incipit. Incipit porque no tiene título, es un incipit. Muchísimas gracias. Y Gracias al bueno, equipo. creo que no, en español no podría sonar igual, porque de hecho, por ahí mañana vamos a tener una sesión en un taller texto por texto, en donde el escritor al que vamos a ver, Pacheco, José Emilio Pacheco, decía, la poesía no puede traducirse, hay aproximaciones, no traducciones. Y aquí es lo que sucede, ¿no? Leer o escuchar a Víctor Hugo en su idioma es algo bellísimo y aunque no entendamos todas las palabras o no sepamos francés, seguramente hay esa intención y ese sentimiento dentro del poema. Muchas gracias, Didier, por participar el día de hoy en Historiando. De nada, Gracias. vosotros. Y bueno, ahora vamos a la tercera parte de la sesión de hoy dedicada a Víctor Hugo, que ya viene mi querida Lupita. ¿Dónde andas, Lupita? Lupita, ya está, Lupita Silva. Y Lupita se va a París, a una plaza divina que es su favorita y que tiene mucho que ver con Víctor Hugo. A ver, creo que ya, ¿no? Sí, pero lo tienes como en las diapositivas, como en una sola. No lo tienes a manera de presentación. A ver, espérame, sí. Déjenme ver cómo le hago aquí para... ¿Quieres que te lo pase yo? Pues yo creo que sí, porque... Sí, lo que pasa es que tú lo tienes en PDF, pero está bien. No se puede como ampliar tanto, pero... Pero entonces baja el tuyo. Espérame. Creo que ya voy. Déjame ver si me lo mandaste en PDF o no. A ver, ¿cómo les va pareciendo, oigan? ¿Qué les va Pues pareciendo? yo les quiero, soy Consuelo, perdón por tomar la palabra, pero voy a mandar en el chat un vínculo que encontré de una carta de Víctor Hugo a Juárez. ¡Ay, muy bien! Sí, Ya se los mandé. perfecto. Mira, qué cosa. A ver, Ya ¿ya lo se ve? mandaste, ok. ¿Ya se ve? El tuyo, ahí va enseguida. Acá estamos, Place de Victoire. ¿Ya se ve mi pantalla? No, se ve la mía. Bueno, Ahí estás. es que no sé dónde estás, espérame.
¿No están viendo mi pantalla o sí? Sí, pero se ve de una en una y yo quiero verla como en presentación. Ah, tú quieres todas. Ah, bueno, entonces sí, pon la tuya. Yo pensé que no podías ponerla de una en una. Pues en realidad no puedo, pero a ver, déjame lo intento. Disculpen todos, share screen. Bueno, tú pon con la que te acomodes para dar tu presentación. Y lo que decía Guillermo es de verdad. Sí, te necesitaríamos algo así como que un mes para ver todo lo que implica Víctor Hugo. Ahí está, mira, ya estamos viéndolo como en... Pero no puedo verlo como en grande, ya sabes. Ah, pues ahí sí no. A ver, un momentito, un segundo. Lo intento y si no ya me haces favor tú, ¿sí? Por favor. Claro. Yo les quería comentar que precisamente esta vez que fui en diciembre a la casa de nuevo a visitarla, pero ya con la premisa de hacer este historiando, me encontré con una persona que trabaja en la casa, muy amable. Me dio mucha risa porque llegué y le expliqué, ¿no? Bueno, bonjour, yo soy no sé. Y le digo, y pues soy profesora. Y me dijo, ah, no, madame, no hacemos descuentos a profesores. Y le dije, no quiero que me haga mi descuento, cóbreme mi boletito, por favor, pero le quiero contar por qué estoy hoy aquí. Entonces ya le conté de la comunidad y de historiando y tal y cual, y le encantó y me dijo, no, para usted es gratis. Entonces Santi, ven. acabé haciéndolo gratis y la cuestión no es que me regaló mi boleto, sino que le pedí que viniera a darnos una charla sobre la casa, pero ya de manera, pues, ¿no? Okay. Cercana. Bueno, Lupita, yo no Ahí sé se- si ¿Ya se ve? es ¿Nada muy más ya se ve? pues sí, Ok, sale. ¿ya lo ven ustedes? Yo sí lo veo. Sí, se ve Y perfecto en lo grande. ven en todo. Ya se ve. Bueno, pues entonces déjenme, les platico. Ya saben que yo siempre uso el pretexto Quita de... nomás tu llavero, ahí estás. Ahora sí ya. Ok, ya saben que yo siempre uso el pretexto pues del tema para poner lo que me gusta de cada lugar. Entonces, bueno, evidentemente la Place de Bosch es mi plaza favorita, pues desde hace muchos años, desde la primera vez que fui a París, es un lugar como religiosamente al que vuelvo, y bueno, tuve la oportunidad el año pasado de hacerlo, y volví a tomar fotos y a descubrir y a gozarlo, ¿no? Y me pasé todo un día increíblemente bobeando, ¿no? Entonces, bueno, esta es una foto de una prima mía, Mariana Anzorena, que me lo mandó hace poquito sabiendo que me gusta tanto. Entonces, pues, aquí está el crédito para Mariana, ¿no? Les quiero platicar básicamente, bueno, la Place de Bosch se encuentra en la zona de Le Marais, que es una zona que tiene como dentro de los distritos de París, está comprendida entre el distrito 3 y el 4, muy cerca de Notre Dame, del otro lado del río, digamos, y pues para mí también es la zona más bonita de París. ¿Qué significa Le Marais? Le Marais es una zona que era muy empantanada, eso significa el Marais, y desde el siglo XIV de la Edad Media era una zona muy cotizada, digamos, aunque todas las casitas eran como unos predios muy pequeñitos, y ahí se ve mucho la evolución de la ciudad, es un lugar muy representativo de cómo fue creciendo, porque es como un muestrario de la evolución de la ciudad, un muestrario arquitectónico. Entonces encontramos casas como estas del siglo XIV que pues Enrique IV es el quien decide hacer por primera vez la Place Royale, que después se convertiría en la Place de Bosch o la Plaza de los Vosgos, y él dice, no, estas estructuras, recuerden que en esa época, en la Edad Medieval, la estructura toda era de madera y había muchísimos incendios, entonces él pone como ley que se recubra con yeso